Buenos días, bienvenidos al canal. Vamos a hablar de comer a los animales. Ya hemos dado de comer a los animales y hoy lo que queremos hacer es volver a mudar a los patos al vergel. Si visteis el vídeo que subimos hace un mes, nos entró una zorra o algún depredador por la noche y nos rompió la red donde estaban los patos en el vergel, nos hirió 2 patas que se quedaron con heridas y mal, una de ellas se murió, pero bueno, el caso es que ya hemos arreglado la red, creemos que ya es el momento de volver a llevarlos al vergel. Y nada, es lo que vamos a hacer hoy. Tenemos aquí la red y lo que necesitamos. Tener a los patos en el vergel no es necesariamente más cómodo. Realmente puede que sea más cómodo tenerlos ahí con el resto porque está más cerca y así no hay que venir hasta aquí por todas las mañanas a darles de comer. Pero en el vergel hacen una función muy importante, que es, para empezar, desbrozar un poco la hierba, aunque no se comen toda la hierba, pero bueno, hacen un poco. Hacen caca, que es abono para el vergel. Se comen todos los insectos y caracoles que encuentren por ahí, lo cual reduce las plagas en el vergel. Bueno, que hacen mucho bien y por eso preferimos tenerlos en el vergel. Ya hemos terminado el vallado, les hemos puesto comida, les hemos puesto agua. Ahora vamos a ir a por los patos. Estamos pensando si llevarles andando, como ir pastoreándolos y que anden ellos solos hasta el vallado, o cogerlos individualmente y llevarles para allá en brazos. Ambas opciones son buenas. La única cosa que yo considero es que cuando les llevamos andando, ellos saben el camino de vuelta a donde estaban antes. Por ejemplo, cuando tenemos madres con patitos y les llevamos para allá, la madre siempre quiere volver. Entonces, si les llevamos en brazos, como que les cuesta más saber a dónde volver. Entonces, creo que lo que vamos a hacer es cogerles en brazos. Ayer ya les cortamos las plumas de la punta de un ala, porque había algunas que eran jóvenes o que no lo habíamos hecho. El caso es que los patos y las gallinas también, y la mayoría de las aves, en otoño mudan las plumas. Entonces, para que tus patos o gallinas o cualquier ave que tengas no vuele... Pavo, te echaron de menos en el vídeo anterior. Para que tu ave no vuele, tienes que cortarle el vuelo una vez al año. No puedes hacerlo solo una vez en la vida porque cada año va a crecer plumas nuevas y con esas plumas nuevas podrá volar. Entonces, a las gallinas, por ejemplo, no les cortamos necesariamente a todas las plumas de un ala para que no vuelen porque no vuelan tanto. Pero los patos mudos, sobre todo las hembras,
vuelan mucho. Son aves que, digamos, no son migratorias, pero duermen en alto, no duermen en el suelo, en su hábitat natural, tengo entendido, en el bosque. Pero bueno, el caso es que más de una vez no les hemos cortado el vuelo porque no sabíamos en el pasado y nos las hemos encontrado sobrevolando el pueblo o en el tejado de la casa y más de una no ha vuelto. Con lo cual les cortamos el vuelo para que no se escapen y que no vuelen tanto. Y nada, puede sonar triste, pero realmente es una irresponsabilidad que se te escape el ave, bueno, que no se puede escapar. Con lo cual, si no las tienes en un cercado que esté tapado por arriba también, deberías cortarle el vuelo a tus patos mudos. Hay otros patos que no vuelan tanto, pero los patos mudos vuelan bastante. Para evitar cortar el vuelo una vez al año hay quien hace, no sé cómo decirlo, bueno, lo que hacen es un tipo de mutilación, que es cortarle la punta del ala, lo que es el huesito. Sí, la última falange. Bueno, el caso es si el ala del pato es así, pues le cortan esa última parte y así no crece esas plumas largas y no puede volar. Eso se lo hacen cuando son recién nacidos, cuando tienen un día o dos, menos de una semana. Nosotras nunca hemos hecho eso y no queremos hacer eso. Yo prefiero cortarles las plumas una vez al año. Ya llevamos la última tanda. Hemos movido 7 patos va a haber en el vergel. Son los patos lavanda y marrones. Bueno, y hay una blanca que es la que sufrió el ataque de la zorra o de aquel depredador, que está muy bien, se ha recuperado perfectamente. Ayer cuando le cortamos las plumas miramos dónde tenía las heridas y no tenía nada, ya tenía plumas nuevas. Pero bueno, ya casi me estoy mirando. Pues ya hemos terminado con los patos. Otra cosa que queremos hacer hoy es cargar leña para traerla al garaje, para tener leña para los próximos días. La verdad es que hemos tenido, creo que lo he dicho varias veces, un otoño y ahora principio de invierno muy cálido. No ha hecho mucho frío, no ha llovido nada, por desgracia. Pero dan lluvia la semana que viene. Esperemos, crucemos los dedos, recemos porque sea cierto y que realmente caiga una cantidad abundante de agua durante un largo periodo de tiempo, de manera vertical, con tranquilidad y tendremos leña seca. Lo primero de todo, hay que arrancar el dumper. ¿Tienes fuerzas para arrancar el dumper, Anika? A los pavos les gusta tanto el tractor, el dumper, los coches. Creo que les gusta como estar en alto y dejan muchos regalitos. La mayoría de los coches de invitados, cuando llegan y los pavos ven un coche nuevo, se suben encima y a más de uno le dejan ahí una buena caca para que se acuerden.
Es por la tarde y hemos venido Neo y yo aquí a la huerta. He venido a quitar un poco de hierbas de aquí del bancal de los ajos y he pensado que os venís conmigo porque he estado pensando estas últimas semanas que ya pronto toca empezar a limpiar la huerta un poco, que está llena de hierbas y se podría decir un poco dejada, abandonada, pero no, está descansando. Y yo también. En este clima, como no hiela mucho, no nieva, realmente podemos cultivar cosas en la huerta a lo largo de todo el año. Y los que viváis en un clima en el que no podéis hacer eso porque hace demasiado frío en invierno, a lo mejor os gustaría. Y a mí me encanta, porque puedo plantar algunas cosas a final de la temporada, a final de verano, a principios de otoño y poder cosechar cosas ahora en invierno y es un gusto. Pero sí que es verdad que, sobre todo si es un año que llueve mucho, que este año no ha llovido mucho, salen muchas hierbas y quiere decir que tienes trabajo en la huerta todo el año. No solo tienes las partes buenas de tener una huerta a lo largo de todo el año, sino que tienes todo el trabajo de tener una huerta a lo largo de todo el año. Pero bueno, el caso es que aquí en febrero ya podemos empezar a sembrar cosas de siembra directa. Bueno, para eso pues hay que empezar a quitar hierbas. El otro día ya quitamos hierbas en el bancal de las cebollas y ahora estoy quitando hierbas aquí en el bancal de los ajos, que son de esos cultivos que realmente no quieren crecer entre muchas hierbas porque no les gusta la competencia, ¿no? Entonces, a lo largo del invierno sí que intento quitar hierbas entre los ajos y entre las cebollas, por lo menos una. Esto ya es la segunda vez que quitamos hierbas tanto en las cebollas como en los ajos. Probablemente me toque quitar hierbas alguna que otra vez más. Pero bueno, realmente también he estado pensando dónde quiero plantar cada cosa este año en la huerta. Yo no soy una persona que planifica muy a largo plazo el tema de la huerta y realmente cuanto mejor planeas la huerta, cuanto mejor planificas tus cultivos, más eficientemente puedes usar el espacio y bueno, ese no es mi fuerte. Yo lo que hago es plantar donde veo conveniente las cosas y luego ya a raíz de donde he plantado esas cosas puedo empezar a planificar dónde plantar las siguientes cosas. Pero bueno, quería mencionar algunas cosas sobre cómo tomo estas decisiones sobre dónde plantar cada cosa. En este bancal donde están los ajos había tomates el año pasado. De hecho, esas son algunas plantas de tomate que siguen ahí porque no las he quitado. Pero eso, a lo largo de estas próximas semanas quiero intentar venir todas las tardes, 1 hora o 2, a quitar hierbas y empezar a preparar bancales para sembrar. Lo primero que sembraré en febrero son guisantes y a mediados de febrero también podré empezar a sembrar cosas como tomates, berenjenas, pimientos, todas esas cosas en el invernadero. Las cosas que siembro en el invernadero realmente hasta 2 meses más tarde no llegarán a la huerta, o sea que para eso tengo bastante tiempo. Pero es cuestión de ir pensando dónde van a ir esos tomates y esos demás cultivos de verano que empezaré en primavera en el semillero, en el invernadero, como por ejemplo los melones, los pepinos, los alficós, todas esas cosas que necesitan un sitio en la huerta. Y yo tengo que saber ahora, aunque no vaya a plantar esas cosas hasta dentro de 3-4 meses, dónde van a ir plantadas, porque lo que yo siembre ahora en la huerta, por ejemplo los guisantes, no los quiero sembrar en un sitio donde vaya a querer poner los melones en abril, porque los guisantes seguirán ahí y estarán realmente a punto de empezar a producir y si quiero poner ahí los melones los voy a tener que quitar. Entonces muchas veces a mí se me pasa pensar sobre estas cosas y bueno, lo que quiero decir es que hay que empezar a hacer ese planificar dónde vas a plantar tus cultivos bastante pronto, ahora. Lo que quiero decir es que en este bancal, tanto donde planto los ajos y donde planto las cebollas, que los planté en octubre, o sea, hace bastante tiempo ya, y realmente incluso en octubre ya tienes que empezar a planificar dónde quieres poner las cosas en primavera, porque, por ejemplo, los ajos y las cebollas no las voy a cosechar hasta finales de mayo, junio, cuando ya están secas y las puedo cosechar para conservarlas. ¿Y qué quiere decir eso? Que
en esos bancales no puedo plantar tomates. Entonces debería saber en octubre o en noviembre, cuando planto esas cebollas o estos ajos, saber que en esos bancales no quiero poner tomates. Y bueno, ahora mirando atrás digo, bueno, está bien haber plantado los ajos aquí, porque aquí estuvieron los tomates el año pasado y no voy a plantar tomates aquí. Podría haber plantado los tomates donde están las cebollas, pero bueno, ya no puedo, porque para cuando llega mayo o junio, cuando coseche esas cebollas, ya he plantado los tomates, o ya debería haber plantado los tomates. Pero bueno, lo bueno del verano es que hay muchos cultivos. Qué ruido, ¿no? Entre el pavo, los perros, las campanas. Bueno, eso, que en verano hay tantos cultivos que puedes ir sembrando a lo largo del verano. Tienes más flexibilidad a la hora de planificar tus cultivos en ese sentido, ¿no? Entonces yo ahora mismo, que estoy empezando ya a darle vueltas a dónde voy a plantar las cosas en primavera, puedo ir poniéndome límites. Se van cerrando las posibilidades, ¿no? En este bancal no voy a plantar tomates, en el bancal donde tengo las cebollas no voy a plantar tomates, pero ¿qué voy a plantar aquí? Aquí voy a tener que plantar algo que pueda sembrar o plantar en mayo o junio, después de haber cosechado los ajos y las cebollas. Lo que plantaré será maíz dulce. El maíz dulce aquí por lo menos podemos plantarlo a lo largo de toda la temporada de primavera-verano. Y otra cosa que también podría plantar son judías verdes. Las judías verdes también es un cultivo que se puede cultivar a lo largo de toda la temporada. Sí que es verdad que a mí aquí se me da mejor a principio de primavera que en pleno verano, pero bueno, es otra opción. Aquí realmente lo que yo voy a plantar es maíz dulce porque me gusta más que las judías verdes, y las judías verdes no acaban de salirme bien. Pero nada, quería hablar de eso porque lo tenía pendiente en la mente y creo que os hablaré un poco más sobre cómo tomo esas decisiones de dónde plantar qué, y bueno, diciendo que soy una persona un poco caótica en muchos sentidos de mi vida. Fue la neo. Y en el tema de la huerta no me quedo corta tampoco, pero a lo largo de los años, dentro de lo caótica que soy, he aprendido que hay cierto ritmo y hay cierto orden dentro de ese caos. Nada, espero que algo os sirva. ¿Cómo es tan lindo, tío? Y eso, voy a dedicarle aquí un tiempo a quitar hierbas porque la verdad es que hace un día muy bonito, hace buen tiempo y en los próximos días va a hacer viento y frío, así que vamos a aprovechar quitar unas hierbas aquí del bancal. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y hasta la próxima.